Para el año 2015 se produjeron 380 millones de toneladas de plástico. Esto implicaba que por cada 20 habitantes en el mundo había una tonelada de plástico. Una gran parte de productos fabricados a base de plásticos son las envolturas de comida y bolsas. Estos duran aproximadamente 150 años en degradarse y su duración de uso en el caso de las bolsas plásticas es de aproximadamente 40 minutos. A raíz de esta problemática decidimos investigar acerca de cómo se pueden cambiar los materiales para generar biopolímeros. Primero hay que tener claro qué es un biopolímero. Estos son materiales poliméricos o macromoléculas sintetizadas por los seres vivos. El biopolímero que nosotros estamos intentando crear es el biopolímero de quitina. Los biopolímeros suelen ser desarrollados como un reemplazo a polímeros no biodegradables, tales como los polímeros sintéticos. Estos, a pesar de que tienen muy buenas propiedades mecánicas, tales como la sellabilidad al calor, una buena barrera para compuestos como oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y aromas, además de tener un bajo costo, tienen el problema de que no son biodegradables. El biopolímero de quitina proviene del insecto Brachystola magna mediante un tratamiento ácido alcalino. Este insecto mencionado es un grillo que su nombre científico es Brachystola magna. La quitina es el principal componente de los exoesqueletos de crustáceos e insectos y se pueden encontrar además también en las paredes celulares de los hongos. Este es el biopolímero más abundante en el mundo, después solamente de la celulosa. La quitina es un polisacárido unido covalentemente a otros compuestos como proteínas. Al realizar un proceso de desacetilización, que es el tratamiento alcalino que ya le mencioné anteriormente, a la quitina se le da paso a un derivado muy importante de la misma, cuyo nombre es el quitosano. El quitosano es un copolímero catiónico. Tenemos que saber que un copolímero es una macromolécula compuesta por dos o más monómeros o unidades repetitivas distintas, que se pueden unir de diferentes formas por medio de enlaces químicos. El quitosano se caracteriza por su elevado número de grupos de aminos, es el segundo polisacárido más abundante del mundo y el mismo se obtiene primariamente de los residuos de la industria de los mariscos. Los usos para este son variados, dentro de ellos destacan la industria alimenticia, la industria química, la biotecnología, el ámbito agrícola, el ámbito veterinario, la creación de cosméticos, además de la medicina, la odontología, la protección del medio ambiente, los textiles, la fabricación de papel y de envases, además que presenta un bajo riesgo para la salud humana. El quitosano se produce en escala industrial a partir de residuos biológicos de organismos acuáticos. Organismos acuáticos tales como los camarones, los langostinos, los cangrejos y las langostas, utilizando sus desechos. Se obtuvo quitosano con alto nivel de desacetilización a partir de la cutícula de larvas de Claris bolineara, utilizando métodos enzimáticos también. Las propiedades del quitosano se pueden modificar combinando el quitosano con otros componentes como plastificantes, otros polisacáridos, proteínas y lípidos. Este además es de bajo costo y está comercialmente disponible. Se hace el estudio de la obtención de quitina y quitosano a partir del saltamontes Brachystola magna, como antes se mencionó, gracias a que es considerado apto para ser usado como una materia prima por su bajo costo, fácil obtención y también debido a que es una amenaza para diversos cultivos, principalmente para cultivos de frijol, donde este insecto es considerado una plaga. ¿Cómo se obtienen la quitina y el quitosano? Para la obtención de estos compuestos se sigue un proceso bastante similar, siempre partiendo del insecto ya mencionado. Estos insectos son lavados, congelados y liofilizados. Esto es una especie de deshidratación por congelación. Luego de esto son molidos y por último pulverizados. A partir de esta harina liofilizada, obtenida del insecto, se extrae la quitina.
después de un proceso de desmineralización y desproteinización. Esta quitina extraída se calienta mediante la agitación y se filtran los restos, de ahí se obtiene el quitosano. Para obtener films plásticos a base de quitosina, se disuelve 1% de ácido acético en una solución acuosa de 1% de quitina, dejándose secar a temperatura ambiente o en horno para finalmente obtener el film. La solubilidad de la quitosina depende del grado de desacetilización, la distribución de grupos de acetilo a lo largo de la cadena principal, el peso molecular y la naturaleza del ácido usado. La caracterización de la quitina y quitosano obtenidos del saltamontes evidenció una conformación estructural y molecular muy similar a la quitina y quitosano comercial. El quitosano goza de diferentes propiedades cuando es formado como film, como lo son propiedades de barrera de oxígeno y dióxido de carbono, propiedad antimicróbica, importante si su uso final es en la industria alimenticia, eso sí, con una baja barrera al agua. Comparado con los plásticos sintéticos, las principales limitantes son con sus propiedades mecánicas, especialmente con su capacidad de elongación. Uno de los mecanismos más comunes para mejorar estas propiedades en los biopolímeros es la de agregar un plastificante en la formación, ya sea del film o de la lámina. Estos son aditivos que mejoran su flexibilidad, necesaria para facilitar el procesamiento y la aplicación del biopolímero. Algunos tipos de plastificantes utilizados en estos procesos son el glicerol, el sorbitol y polietilenglicol, además de azúcares como la glucosa, la sacarosa y algunos lípidos. Además, se mezcla con polisacáridos, como la celulosa, el quefrán y el algodón. Las propiedades de la unión entre polisacáridos dependerán de la estructura y de las propiedades de cada polisacárido seleccionado. Los films con mayor contenido de amilosa muestran mayor resistencia a la tracción. Por otro lado, se estudia la combinación con proteínas, ya que estas tienen alto potencial comestible. Estas se utilizan como gelatina, proteína de quinoa, proteína de suero y de soya. Al adicionar este tipo de proteínas, el film disminuye su resistencia a la tracción. Sin embargo, aumenta su porcentaje de elongación. Por último, se realiza la mezcla con lípidos como aceites esenciales con propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Además, estos son componentes hidrofóbicos, es decir, que ayuda a reducir la permeabilidad de los films. Mientras más aceites esenciales se agreguen a las uniones, menor será el efecto plastificante. Es importante mencionar que se debe tener en consideración el producto final que se espera, ya que, como se mencionó anteriormente, existen componentes que aumentan la elongación del polímero, haciéndolo ideal para ser utilizado como un empaque, mientras que si se utilizan componentes que aumenten la resistencia a la tracción, es posible crear materiales que pueden ser utilizados en la creación de botellas o envases de una manera más sólida y resistente. También se debe tomar en consideración el tipo de comida o la sustancia para la que se utilizarán estos envases o envoltorios, para así determinar la combinación indicada de componentes. El desarrollo de este tipo de biopolímeros degradables en la creación de envases activos incrementa la vida útil o la duración de la comida. Además de esto, se minimiza el desperdicio de ambos, ya sea comida o envases que son creados por la industria alimenticia. Se busca que este tipo de materiales sean obtenidos de fuentes naturales, para así disminuir el impacto ambiental de los polímeros que son hechos en base al petróleo. De todo esto hemos podido concluir sobre una forma de reducir esa contaminación indiscriminada que hacemos. Como seres humanos, solo por el consumo de plástico hemos degradado demasiado el planeta. Recordemos que una bolsa plástica podría durar 150 años en la Tierra, y el promedio de vida de un ser humano es de alrededor de 70 o 80 años. ¿Es eso acaso lo que deseamos dejar en el ambiente? La industria responde a un consumidor, por tanto de nosotros depende qué plásticos se produzcan y en qué cantidad. Este proyecto fue realizado en colaboración con la empresa CleanSect para la elaboración de un biopolímero a base de quitina.